Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de un punto muy importante que se encuentra en la etapa de factibilidad. Entonces, en la factibilidad, básicamente nosotros realizamos estudios con la finalidad de validar todo lo que nosotros habíamos elaborado en la etapa de prefactibilidad. Entonces, miramos los aspectos críticos, los resolvemos y de una u otra manera habilitamos para que la actividad o el proceso productivo se pueda realizar. Por eso es muy importante tener presente que, digamos, cualquier actividad productiva requiere un estudio de mercado. Entonces probablemente usted va a decir, bueno, sí, yo estoy en condiciones de hacer un estudio de mercado. La respuesta es, le estamos dando los elementos. Probablemente usted podrá, con los lineamientos, podrá hacer un estudio de mercado, pero tenemos que ser claros, hay especialistas en el análisis y en el estudio de los mercados, que probablemente usted contratará o algunas personas que formen su equipo, tratará de brindar la información para que usted pueda tener los datos que implica la realización de un estudio de mercado. Nosotros vamos a ver los elementos más sustantivos, cómo se compone, para qué sirve, etcétera, ¿no? Pero, como bien lo repito, en el proyecto existe un equipo de personas que va a tratar de una u otra manera de ayudarlo, de brindarle toda la información que usted necesita respecto del estudio de mercado. Bueno, por otro lado, recordar también que cuando uno habla de mercado, está hablando de oferta, está hablando de demanda, está hablando de precios, etc. Lo que pasa que a veces cuando uno cambia la terminología, cambia la mirada, da la sensación de que no vamos a utilizar esos conceptos, pero en realidad no vamos a hablar específicamente de la demanda, de la oferta, pero sí de los elementos que hacen tanto a la oferta como a la demanda y a sus precios. Bárbaro. Entonces, hecha esa aclaración, vamos a tratar de empezar el estudio. Bueno, todo estudio de mercado, en primer lugar, necesita que nosotros definamos bien el problema, ¿no? Como todo estudio, como, digamos, trabajo de campo que vamos a realizar, necesita la definición del problema. ¿Cuál es el problema que nosotros planteamos resolver? Segundo, tener bien en claro cuáles son las fuentes de información sobre las cuales vamos a trabajar. Como ya lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, las fuentes de información son básicamente dos: las fuentes primarias, ¿no? Y las fuentes secundarias. Cuando uno hace referencia, dice fuente secundaria, es información que se ha publicado, es información que existe, pero que no necesariamente está hecha para nuestro proyecto. Nosotros la vamos a tomar porque es muy útil, nos va a servir, nos va a resolver algunos problemas puntuales, pero nosotros no somos los generadores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la elección de este tipo de información. Por eso nos vamos a remitir a organismos oficiales, a revistas especializadas, a libros que tengan que ver con la problemática, a los consejos profesionales, a los colegios profesionales, que son muy importantes y que ellos de una u otra manera elaboran este tipo, digamos, de información. ¿Está? Por otro lado, bueno, las publicaciones que nosotros podemos encontrar en algún medio especializado puede tener validez, pero no así cualquier información que uno puede conseguir y decir, bueno, esta me sirve. No, tenemos que saber la fuente, saber si esa información es confiable o no. Bueno, la diferencia que existe con la información primaria es que la información primaria nosotros la vamos a tener que elaborar, vamos a tener que realizar trabajo de campo, vamos a salir a tener, digamos, un contacto cercano con todos los involucrados de nuestra actividad. Entonces vamos a preguntar, vamos a encuestar, vamos de una u otra manera a recopilar esa información. Generalmente entendiendo que, digamos, la población con la cual nosotros vamos a trabajar es muy grande, vamos a determinar lo que nosotros llamamos una muestra. Entonces, esa muestra tiene que ser representativa de esa población que nosotros hemos elegido o pretendemos de una u otra manera satisfacer con la elaboración de nuestro producto. ¿Está? Existen fórmulas, ustedes han visto estadística, etcétera. Hay muchas fórmulas como para poder determinar o calcular, digamos, el tamaño de la muestra. Bárbaro. Una vez que nosotros hemos definido ese tamaño de la muestra,
vamos a diseñar el instrumento que nosotros vamos a utilizar. Supongamos que vamos a utilizar una encuesta. Entonces, por lo tanto, la encuesta tendrá que estar pensada en términos de ese problema que nosotros pretendemos resolver. Por otro lado, esa encuesta no puede tener muchas preguntas y sus preguntas tienen que ser preguntas cerradas. Entonces, un número adecuado, etcétera, es entre 5 y 10, ¿no? Como para poder, de una u otra manera, respetar el tiempo de las personas. Si en todo caso, digamos, uno pone muchas preguntas y carga la encuesta, probablemente la persona que va a ser encuestada no va a tener predisposición para llenarnos el formulario. Entonces, entendamos que es muy importante que las preguntas que nosotros tenemos que formular tienen que ser razonables, que no tienen que cansar al encuestado y por otro lado tienen que ser preguntas cerradas. No darle opción a que la persona, digamos, ponga juicios de valor, porque si pone juicios de valor o las preguntas son muy abiertas, probablemente va a ser muy difícil su cuantificación. ¿Está? Ahora, en ese marco, uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto a la elaboración de las preguntas. ¿Qué vamos a preguntar? Hay preguntas que no se pueden hacer porque de una u otra manera molestan al encuestado, ¿no? Por ejemplo, uno difícilmente le va a preguntar a una mujer qué edad tiene. Entonces, probablemente voy a salir corriendo porque, bueno, o por otro lado, preguntarle a una persona cuánto gana. Entonces la respuesta del tipo puede ser violenta y decirme, ¿a vos qué te interesa? Entonces por eso tenemos que ser muy cautos, tratar de hacer un buen diseño, elaborarlo, estudiarlo, probarlo, antes de lanzarlo. ¿Está? Por otro lado, tenemos que equipar a un equipo de encuestadores, porque nosotros no vamos a salir a encuestar, nosotros armamos el diseño. Los encuestadores tendrán que estar capacitados, tendrán que conocer los lugares en los cuales nosotros vamos a diseñar y vamos a tomar la información, y por otro lado vamos a regular el proceso de toma, digamos, de la información. Nunca por nunca le vamos a dar a un encuestador 10 encuestas en un día, porque probablemente se sienta en una plaza, la llena y nos trae, ¿no? Vamos a tratar de dosificar de tal forma de que pueda realizar las encuestas en determinados lugares que nosotros sugerimos como lugares interesantes que nos pueden brindar información respecto a la problemática que nosotros estamos analizando. ¿Está? Ahora, entienda que los encuestadores no trabajan gratis, entonces por lo tanto cobran por encuesta. Entonces, todo este proceso ya de por sí es un proceso que implica, digamos, asumir costos. Entonces, por lo tanto, como es un proceso caro y requiere de una u otra manera asignación de recursos, uno lo tiene que pensar, ¿no? Porque una vez que realicemos la toma de la información, nosotros tenemos que procesar, analizar cada una de las preguntas, ver cuántas personas contestaron sí, no, cuántos se abstuvieron de contestar, cuál es la interpretación de esa pregunta. Y después, bueno, hacer el análisis, el informe de esa encuesta que nosotros hemos llevado adelante. Entonces, de esa manera nosotros tendremos información muy sustanciosa, muy realista y que es útil y vital para nuestro proyecto. ¿Está? Entonces, por eso, la información primaria, el trabajo de campo, es fundamental cuando nosotros salimos a tomar información o contacto con todos los involucrados que van a participar en nuestro proyecto. ¿Está? Entonces, especialmente uno dirá, no, pero yo voy a encuestar solamente, digamos, al consumidor, porque es el tipo que a mí me interesa. No, no, usted va a ver ahora cómo va a jugar un sinnúmero de elementos que usted probablemente no consideraba. Pero en la medida que usted vea el instrumento ahora, va a empezar a darse cuenta que es muy rico, muy sustancioso y que probablemente, en la medida que usted lo conozca, lo va a empezar a aplicar, digamos, a un sinnúmero de actividades. Bueno, entonces, teniendo bien claro el tema de la información, de cómo vamos a recopilar, cómo hacemos el trabajo, etc. Ojo que usted, en muchos de los casos, va a hacer mucha investigación, va a hacer muchos estudios, el procedimiento es exactamente el mismo.
va a tomar una población, va a definir una muestra, va a hacer los ensayos, va a hacer los seguimientos y va a la voluntad. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso está aplicado al mercado, al relevamiento de los datos sustantivos que nosotros necesitamos. Bueno, antes de empezar, lo primero que tenemos que tener bien en claro es que nosotros, todos los estudios que realizamos en la etapa de factibilidad, son estudios específicos relacionados con la actividad que nosotros vamos a encarar o vamos a realizar. Ahora, tal vez en la etapa de prefactibilidad puede haber algunos estudios muy parecidos a los que nosotros vamos a aplicar, pero en ese caso los estudios son muy generales. Son generales como para darnos una idea, como para brindarnos información si nosotros vamos a poder hacer o no el proyecto. En el caso de la factibilidad, los estudios son específicos y tienen que ver con la problemática y con el producto que nosotros vamos a elaborar o el servicio que nosotros vamos a ofrecer. ¿Está? Entonces, repito, por eso uno dice, no, pero esto se está repitiendo. No, no se está repitiendo, sino son diferentes los análisis. Uno es más general y este es específico. Bueno, en cuanto a esa aclaración, nosotros vamos a realizar, al igual que en los estudios anteriores, los análisis de entorno. ¿Qué quiere decir? Tratar de conocer todas aquellas variables que van a incidir en el estudio de mercado. ¿Está? Entonces, todas las variables. Entonces, probablemente uno en una primera aproximación pensaba que era solamente el consumidor. No, hay un sinnúmero de variables que van a empezar a jugar y nos van a condicionar. Por eso, como uno dice, si vamos a tomar decisiones, tenemos que tener información para ser coherente con la decisión que nosotros vamos a tomar. Entonces, también entendiendo de que cuando menor es la información, probablemente el riesgo de equivocarse es mucho mayor. Entonces, por lo tanto, tratemos de tener toda la información y minimicemos el riesgo de la equivocación. ¿Por qué? Porque obviamente cada actividad que nosotros realizamos implica asignación de recursos. Si nos va mal, asignamos mal los recursos y terminamos perdiendo todos los recursos que nosotros teníamos. Entonces no es la idea. La idea es que el recurso que nosotros utilicemos sea asignado de forma eficiente. Bueno, para eso vamos a ver todas las variables que van a incidir, digamos, en este estudio de mercado. Entonces, por lo tanto, vamos a tener tres niveles. En primer lugar, lo que nosotros llamamos el macroambiente, todo el entorno en el cual nosotros vamos a operar. En segundo lugar, lo que nosotros llamamos el microambiente, que quiere decir el escenario en el cual nosotros vamos a participar con todos aquellos que de una u otra manera hacen lo mismo e interactúan en ese proceso. ¿Está? Entonces, primero, todas las fuerzas que nos van a rodear. Segundo, vamos a reducir a todos los que hacen lo mismo que hago yo y que de una u otra manera están relacionados unos a otros. Eso es lo que nosotros llamamos microambiente. Y en tercer lugar, el análisis de la organización. Mirar hacia adentro nuestra propia organización para poder dar respuesta en cuanto a toda la información que nosotros estamos recibiendo. En otras palabras, siempre el contexto nos está dando información. La organización tiene que tomar esa información y tiene que responder. Si la organización no responde, automáticamente el contexto lo fagocita. ¿Está? Entonces, por eso decía, no es una cosa de capricho que yo haga o realice tal cosa, sino tengo que adecuarme a todos estos cambios que se van produciendo, producto del comportamiento de estas variables. Porque si no me adapto, lamentablemente el mercado me saca, digamos, del escenario y obviamente quedo fuera del proceso productivo y fuera, digamos, de poder realizar la actividad que a mí me gusta. Entonces, por eso uno tiene que pensar, tiene que analizar, tiene que darse cuenta que son muchas las variables. Bueno, entonces, la primera variable que nosotros vemos tiene que ver con, digamos, los factores económicos. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que darle bola a los factores económicos? Entonces, es muy claro y, digamos, es muy importante que nosotros tenemos que mirar cuál es el escenario económico en el cual nosotros vamos a actuar, ¿no?
¿Por qué? Porque la economía, lamentablemente, no siempre está, digamos, en óptimas condiciones, sino que va a ir atravesando diferentes momentos, va a ir atravesando lo que nosotros llamamos un determinado ciclo. Y en ese determinado ciclo habrán situaciones muy buenas, que nosotros llamamos situaciones de auge, situaciones muy malas, que nosotros llamamos situaciones de crisis, habrá procesos de expansión de la economía o procesos de contracción. Entonces, todo dependerá de cuál es el escenario, de cuál es el momento en el cual nosotros vamos a salir con nuestro proyecto, ¿no? Entonces, uno dice, no, pero a mí no me interesa, o esas variables económicas no son significativas. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar. El bien o servicio que nosotros vamos a ofrecer es muy sensible a los cambios en la demanda. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ante cualquier incremento de la demanda, probablemente se puede potenciar nuestros servicios. Si mejora el nivel de actividad, mejora las condiciones de ingreso de las personas, van a demandar nuestros servicios. Ahora, si la situación es adversa, rápidamente las personas van a empezar a cuidar sus rentas, a cuidar sus ingresos y van a recortar todo aquello que en realidad, digamos, puede postergarse o puede esperar. Entonces rápidamente así, bueno, sí, es importante que el animalito vaya una vez por mes al veterinario, pero bueno, irá una vez cada 2 meses o cada 3 meses, hacerse un control, etc. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos diciendo que en la medida que el nivel de ingreso cae, el servicio se empieza a demandar menos. Entonces, por lo tanto, por eso tenemos que ver cuál es el escenario. Por otro lado, también tratemos de entender que en muchos de los casos los gobiernos van determinando políticas a favor o en contra de algún sector. Entonces uno dice, bueno, qué interesante que el gobierno de una u otra manera trate algunas normas que protejan a los animales, que beneficien, digamos, el cuidado de los animales. Entonces, por lo tanto, también, de una u otra manera, nosotros vamos a ser beneficiados con esa medida. Entonces, el gobierno puede decir, bueno, sí, queremos erradicar la zoonosis de toda la ciudad de Buenos Aires, bárbaro, no hay ningún problema. Entonces, existirán políticas, estrategias, recursos para poder de una u otra manera resolver esas problemáticas. Por eso es muy importante tratar de ver cómo es el escenario económico en el cual nosotros vamos a actuar respecto de la actividad que nosotros realizamos. Por eso uno dice, bueno, hay que hacer un análisis en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Entendiendo que probablemente en el corto plazo muchos cambios significativos no se van a dar, pero sí los cambios se van pronunciando del mediano a largo plazo. Por eso es muy importante analizar desde un primer momento las variables económicas, ¿no? ¿Cómo va la economía? En segundo lugar, es muy importante que nosotros tengamos presente la relación de las variables socioculturales, ¿no? Entonces, las variables sociales tienen un fuerte impacto, digamos, en el comportamiento del consumidor, en las condiciones de consumo de un bien o servicio, o como también las motivaciones de compra de un bien o servicio. ¿Está? Por eso es importante que nosotros no perdamos de vista cuáles son esas variables que de una u otra manera tienen que ver con los procesos culturales, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es la cultura? La cultura se define como las características que inciden en el comportamiento de las personas. Entonces los valores que tienen las personas, los niveles de educación que han logrado, bueno, entonces todo eso va a incidir, ¿no? Entonces eso va a determinar que el consumidor sea más sofisticado o menos sofisticado en cuanto al requerimiento del servicio que va a solicitar, ¿no? Entonces, por otro lado, un consumidor que de una u otra manera es educado, está muy informado, tiene conocimiento, va a ser muy exigente respecto del servicio que nosotros vamos a prestar. No va a tener problema en pagarlo, lo va a pagar, pero requiere de una u otra manera que ese servicio tenga calidad. Por eso, cuanto mayor información, cuanto mayor educación, mayor será la exigencia que tenga el consumidor con los servicios que nosotros vamos a prestar.
¿Está? Por eso, fíjese, no es lo mismo, digamos, trabajar en un lugar que otro. Estas variables son las que van a diferenciar fuertemente, digamos, las estrategias que nosotros vamos a armar. ¿Está? No es todo lo mismo. Parecería a veces que cuando uno dice, no, bueno, yo tengo un consultor instalado, tengo un consultor instalado, y parecería que el procedimiento es el mismo. No es el mismo. Entonces usted está viendo ahora qué importante que es la relación. Por otro lado, los factores socioculturales están determinando el grado de relación que va a existir entre el cliente, ¿no?, y el consumidor, porque el consumidor es la mascota y el cliente es la persona que de una u otra manera va a abonar o va a tomar el servicio que nosotros brindamos. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado sobre estas variables, entenderlas, estudiarlas, conocerlas, etc. No perder nunca de vista, ni subestimar, porque a veces uno considera y dice, no, lo deja, no, esto es así, no, analicemos, estudiemos, no perdemos nada, ¿no? Entonces es muy importante el comportamiento de las personas como para poder determinar sus hábitos de consumo. Ya lo vamos a profundizar más adelante. Bueno, otro punto importante tiene que ver con los factores tecnológicos, ¿no? Acuérdese que la tecnología, de una u otra manera, va condicionando los servicios que nosotros prestamos y los requerimientos del servicio que necesitan los consumidores. ¿Está? Entonces, la tecnología ha modificado fuertemente los procesos productivos, ha modificado los requerimientos y la exigencia que tienen los consumidores. Determina los comportamientos de los empresarios, como también el comportamiento del consumo de los consumidores, valga la redundancia. ¿Está? Entonces, la tecnología, no se olvide, no es otra cosa que la ciencia aplicada al proceso productivo. Cuanto mayor sea la tecnología, el proceso productivo tratará de modificarse y en muchos de los casos determinará los volúmenes de producción y los costos de producción. ¿Está? Entonces, qué importante que es la tecnología. Ahora, por otro lado, también entienda que la tecnología no va a penetrar de un día a otro. La tecnología genera cambios, tarda, pero generalmente la tecnología viene de los centros. Entonces, así como la moda viene, digamos, de los países europeos, la tecnología viene de la misma manera. Viene de Estados Unidos, viene de Japón, viene de Europa, etc. Pero tarda, no es que viene de la noche a la mañana y los cambios se están produciendo. No es así. ¿Por qué? Porque la tecnología tiene un costo y no todas las empresas están dispuestas a invertir. ¿Está? Los cambios tecnológicos son muy importantes, pero requieren volúmenes de inversión. Y esos volúmenes de inversión los empresarios los tienen que recuperar. Entonces tienen que ponerse a pensar. A veces no es necesario tener tecnología de punta, con una tecnología mediana, accesible, nosotros podemos participar en el mercado. ¿Está? Pero bueno, no perder de vista, porque la tecnología, como dije, cambia los patrones de comportamiento, tanto de los productores como de los consumidores. Es un factor muy importante en todo el desarrollo del estudio de mercado. Bueno, otro punto importante que nosotros no tenemos que perder de vista es lo político-legal. ¿Está? Entonces, político-legal. Entonces, acá tenemos dos cosas. Por un lado, el escenario político. No estoy hablando de lo económico. El escenario económico tiene que ver con la actividad económica. ¿No? El escenario político tiene que ver con la conducción del país, con las expectativas que tienen las personas respecto del futuro de nuestro país. Está, lamentablemente, estas variables políticas tienen un fuerte correlato con los factores económicos. Por eso, tengo que ser claro, los factores políticos son determinantes en, digamos, como variables en los proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque, bueno, van a incidir
digamos, en las decisiones que nosotros vamos a tomar. Por eso es importante que miremos cuál es el escenario político en el cual nosotros vamos a salir. ¿Está? Fíjese, no todos los países tienen el mismo escenario político. En algunos países han logrado, digamos, un mayor proceso de maduración en el ámbito político, entonces las políticas, digamos, son coherentes y perduran a lo largo del tiempo. En cambio, bueno, en otros países, especialmente en nuestro país, la política cambia, es muy cambiante y probablemente cada 4 años, cada 3 años empieza a modificarse todo. Y eso hace que en algunos casos uno tenga mayor o menor incertidumbre respecto a las inversiones que uno va a realizar. Bueno, por otro lado, tenemos que entender, muy importante, que son todo el escenario legal, las normas que van a condicionar todo el escenario sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Entonces, acuérdense que cuando uno habla de normas, está el gobierno nacional, está el gobierno provincial y el gobierno municipal. Entonces, ese escenario político-legal va a incidir fuertemente en el comportamiento de nuestra actividad. Por eso le decía, no es lo mismo, digamos, trabajar en Loma de Zamora, que trabajar en San Isidro, que trabajar en Capital Federal. Uno dice, sí, pero la actividad que vamos a realizar nosotros es la misma, sí, pero las normas de funcionamiento no son las mismas. ¿Está? Es más, tiene que tener mucho cuidado porque los aspectos legales tal vez en algunos lugares son mucho más exigentes que en la propia ciudad. Pero bueno, usted va a elegir. Bueno, otro punto importante que nosotros no podemos perder de vista cuando hacemos ese análisis de entorno son las variables medioambientales. Entonces, frente a esto tenemos que ser muy claros. Desde la década del 60 en adelante, nuestro país ha empezado a cuidar el medio ambiente, no tanto desde el punto de vista, digamos, de su conservación, sino de la actividad que hacen las empresas y que pueden alterar el medio ambiente en el cual nosotros nos encontramos. Entonces, es bien sabido que la mayoría de las empresas, la mayoría, por no decir la totalidad, generan externalidades. ¿Qué quiere decir? Que son efectos que de una u otra manera van a alterar el medio en el cual nosotros vivimos. Entonces, esos efectos en algunos casos pueden ser positivos o en algunos casos pueden ser negativos. En la mayoría de los casos son más negativos que positivos. ¿Está? Entonces, algunos casos positivos que tienen las empresas es que en realidad generan mucho trabajo, generan mucho empleo, generan, digamos, una mejoría en la sociedad en la cual se instalan. Pero por otro lado, en la medida que realizan sus procesos productivos, digamos, tienen desechos, tienen efluentes, generan ruido, etc. Entonces, por lo tanto, si no hay normas, si no hay procedimientos de cómo tienen que tratar todo esto, ¿qué hacen las empresas? Muy simple. Lo descartan como si fuesen, digamos, residuos comunes. Y lamentablemente, esto termina alterando el medio ambiente en el cual nosotros vivimos. Entonces, por lo tanto, las empresas tienen que generar actividades para lograr y tratar sus residuos, sus efluentes y controlar los ruidos que puede generar su actividad productiva. En otras palabras, tienen que realizar inversiones, tienen que tratar y probablemente tendrán menos beneficios. Pero bueno, nosotros no somos culpables de lo que ellos hagan. Por otro lado, esto también tiene que ver con una nueva concepción de las empresas. Entonces, antiguamente la empresa se dedicaba a buscar beneficios, etc. Entonces, por lo tanto, uno decía, no, la empresa es maximizadora de beneficios, minimizadora de costos, barra. No. Entonces, todo esto ha ido cambiando y ahora se plantea la responsabilidad social empresaria. Entonces, los empresarios, las empresas de cualquier tipo, ¿no? Tienen que ser socialmente aceptadas en el medio en el cual van a operar.
Entonces tienen que ocuparse de todas las actividades que de una u otra manera se vinculen a esa empresa con el medio en el cual realiza sus actividades. Entonces tiene que participar, tiene que integrarse, tiene que colaborar, ¿no? Porque básicamente se está beneficiando en función del lugar en el cual está operando. Por otro lado, mejorar las condiciones de sus trabajadores, no solamente preocuparse por los salarios, sino preocuparse por todos sus integrantes de esa familia, ayudarlos, darle posibilidad de que estudien, que mejoren, darle becas, etc. Y por otro lado, cuidar el medio ambiente en el cual opera, ayudar a que se cuiden los parques, mejorar las condiciones en las cuales transitan las personas, etc. Entonces, hay otra, digamos, realidad respecto de las empresas con esta responsabilidad social empresaria. Entonces, ahora ellos son parte y tienen que formar parte de nuestra sociedad, ¿no? Porque es ahí donde ellos operan y generan su actividad. Entonces, por lo tanto, que se comprometan a cuidar, a mejorar, no solamente sus aspectos positivos de la empresa, sino de todos aquellos que participan con la actividad empresarial. Bueno, mire qué interesante, ¿no? Cómo nos va cambiando la visión, cómo vamos saliendo, digamos, de esa tradicional estructura económica y vamos planteando otros elementos muy importantes. Bueno, otro punto importante que no podemos dejar digamos, de estudiarlo, de analizarlo, son los factores demográficos. La demografía es el estudio de la población, entonces tenemos que tener bien en claro cómo es la población que nosotros vamos a tomar como referencia para poder colocar nuestros bienes o servicios. Entonces, para eso tenemos que saber cómo está distribuida, cuál es la edad, cuál es el sexo, el género, la religión, la formación académica, etc. Entonces, los factores demográficos son muy importantes para poder conocer esa población objetivo con la cual nosotros vamos a trabajar. ¿Está? Entonces, fíjese que en algún momento vamos a hablar de la demanda, de la segmentación, y uno de los elementos que nosotros vamos a considerar van a ser, ¿por qué? Porque la población, los seres humanos somos muy diferentes y tenemos comportamientos muy heterogéneos. Entonces, a razón de tratar de trabajar con un grupo de personas, vamos a buscar que esas personas tengan características muy parecidas, lo vamos a agrupar y a partir de ahí nosotros vamos a abordar sus problemáticas desde el punto de vista de la satisfacción de sus necesidades. Entonces, miren, parecemos ya psicólogos analizando tantos factores que tienen que ver con el comportamiento, digamos, del mercado. Bueno, hasta acá hemos visto todas las variables de entorno que nosotros no tenemos que perder de vista, que tenemos que considerar. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente de lo que es el mercado. ¿Cómo opera el mercado del proyecto? ¿Cómo tenemos que analizarlo? ¿Cómo tenemos que trabajar? Entonces, rápidamente nosotros vamos a observar que existen varios tipos de mercado. No es uno solo. Entonces, esa visión, varias personas que van a interactuar con usted. Entonces, tiene que conocerlos, tiene que saber cómo piensan, cómo razonan, cómo actúan, qué es lo que espera cada uno en esta actividad que nosotros vamos a participar. ¿Está? Entonces, hay muchos interesados, ¿no? Hay muchas personas que de una u otra manera están participando y que van a condicionar o van a favorecer o van a restringir el funcionamiento de nuestra actividad. Por eso, en primer lugar, vamos a hablar del mercado consumidor. Aquel mercado en el cual nosotros vamos a ofrecer el bien a servicio. Entonces, el mercado consumidor tiene que ver con el cliente, con el consumidor del bien o servicio. Tiene que ver con el cliente, ¿no? Que en este caso es el dueño de la mascota que nosotros vamos a, digamos, atender. Entonces, vamos viendo que en este punto es muy importante y se va armando una trilogía. Entonces, médico veterinario, prestador del servicio, cliente, dueño de la mascota, y la mascota que de una u otra manera va a recibir la atención médica del veterinario, ¿no? Entonces, vamos a entender esta relación, vamos a ver cómo es, etc. Entonces, eso tiene que ver con el mercado consumidor.
Acuérdense que el mercado consumidor es el mercado más importante, que es el mercado que nos va a permitir de una u otra manera generar los ingresos. En la medida que generamos los ingresos, tendremos las utilidades, y esas utilidades nos van a permitir de una u otra manera que nuestra actividad pueda sostenerse a lo largo del tiempo. Es muy importante el mercado consumidor, ¿no? Entonces, como alguien diría, es muy importante esa demanda, cuáles son los requerimientos que tiene esa demanda, y vamos a tratar de una u otra manera de cumplir con esas exigencias. Bueno, hay un problemita muy pequeño con el tema interno. Bueno, en segundo lugar, vamos a ver otro mercado que es muy importante, el mercado distribuidor. El mercado distribuidor tiene que ver, digamos, con todo el proceso que se va a generar desde el momento hasta que llegue al consumidor. Entonces, las cadenas de distribución de ese bien o servicio. Entonces uno dice, bueno, yo he producido carne, bárbaro, entonces, ¿cómo llega la carne, digamos, al centro en el cual lo vamos a consumir? ¿No? ¿Cómo es la cadena? ¿Cuántos intermediarios hay en todo ese proceso? ¿Por cuántas manos pasa ese producto? Entonces empezamos a darnos cuenta que si no hay intermediarios, probablemente el precio de producción del consumo, de producción del producto, perdón, es muy cercano al precio que nosotros pagamos en el mercado. No va a haber mucha diferencia. Ahora, cuanto mayor sea la cantidad de intermediarios que participan y cada uno tenga un margen, mayor será la diferencia entre el precio de producción y el precio de venta del producto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los intermediarios van a encarecer y van a participar en esa cadena, digamos, de distribución. Entonces uno dice mayoristas, minoristas, etc. Entonces todos empiezan a jugar. Pero a la medida que el producto pasa de una mano a otra, todo el mundo quiere tener un beneficio. Entonces eso encarece el producto. Por eso uno dice, bueno, ¿cuánto vale la papa? Uno dice, bueno, la papa, el kilo de papa en la tranquera vale 10 centavos, bárbaro. 1 peso, bárbaro. ¿Y cuánto vale en el mercado? 100 pesos, 50 pesos. Bárbaro. Entonces, ¿qué pasó? Hay muchos intermediarios. Entonces, hay una cadena de intermediarios que de una u otra manera hacen que ese producto llegue al consumidor, pero cada uno vaya determinando más. Entonces, vamos a entender. Bueno, otro mercado es el mercado competidor. ¿Qué quiere decir? Aquel mercado en el cual voy a participar y van a haber muchas personas que hacen lo mismo que hago yo, que elaboran el mismo producto o el mismo servicio que yo voy a ofrecer. O pueden ofrecer bienes sustitutos, ¿no? Que son, digamos, bienes que pueden reemplazar al bien que yo voy a ofrecer. Bueno, entonces tengo que conocerlos, tengo que saber cómo funcionan, cómo participan, cómo producen, cómo venden, cuáles son sus márgenes, cuál es su proceso productivo, etc. Entonces, por lo tanto, el mercado competidor es muy importante. Entonces, eso me está diciendo, pueda participar y tenga todos los elementos de juicio para que estas personas que están en el mercado no lo dejen afuera. Entonces, qué interesante, me voy dando cuenta que cada uno me va aportando. Bueno, el otro mercado que va a aparecer es el mercado proveedor. Entonces, los proveedores. Entonces, uno dice proveedor a aquella persona que nos ofrece todos los insumos o materias primas que nosotros necesitamos en el proceso productivo. Entonces, estos 4 mercados son los que van a condicionar la actividad que yo voy a realizar. Que a veces cuando uno hace un estudio de mercado simplemente mira cuál es la oferta y cuál es la demanda, sino que hay unas relaciones que tenemos que tener muy claras. Por eso miramos, en primer lugar, el entorno en el cual estaban todas esas variables. Ahora estamos viendo el microentorno. ¿Cómo nos relacionamos ahora con todo? Y después, bueno, miraré mi organización, bárbaro, ¿no? Entonces, mire qué interesante. Entonces, en primer lugar, vamos a aplicarlo rápido, como para que usted tenga una idea, ¿qué es el mercado proveedor? El mercado proveedor
digamos, es un mercado crítico, el cual usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque los proveedores van a incidir fuertemente en la determinación de sus costos de producción. Entonces, pónganse a pensar, si usted compra insumos caros, los precios de sus productos probablemente tendrán que relacionarse con esos precios que usted, digamos, ha pagado. Por otro lado, tiene que entender que, de acuerdo a la distribución que existe en el mercado, si usted va a constituir stock o no va a constituir stock. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría si hay un solo proveedor, un solo productor de un bien o servicio que yo necesito? Entonces, básicamente estoy en una situación muy difícil, porque esa persona está condicionando toda mi actividad productiva. Porque si ese tipo un día se pelea conmigo, o no me quiere entregar el producto, o tarda, me está condicionando toda mi producción. Por eso, cuando uno hace un estudio, digamos, de los proveedores, tiene que ver cómo es el mercado proveedor. Hay muchos participantes, hay pocos participantes, etc., ¿no? Entonces, de esa manera uno va tomando sus previsiones. En el coproductor rápidamente tenemos que empezar a buscar alguna fuente alternativa como para empezar a manejar esta situación, porque si no, como les dije al principio, esta persona va a decidir en qué momento me entrega, cuál es la calidad del producto, cuánto me va a cobrar, etc., ¿no? Entonces yo no puedo estar dependiendo de nadie. Para eso hago mi actividad, para eso soy empresario y tengo que buscar fuentes alternativas, ¿no?, en los precios de la compra de los insumos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué si todos van a vender igual? No. Entonces presta atención. Uno le puede vender el producto y le dice, me paga 30 días, me paga 60 días o me paga 90 días. Entonces, cuando alguien está vendiéndole a usted a precio, digamos, a crédito, en realidad le está dando plata. Entonces usted está trabajando con la plata del otro. Entonces cuando usted termina su trabajo, cobra, recién le va a pagar. Qué interesante, ¿no? En otros casos habrán algunos que digan, no, usted, si usted no me paga, no se lleva el insumo. Bueno, entonces tendrá que pagar contado. Entonces tendrá que analizar todas las posibilidades que se le pueden dar. ¿Cuál de ellas es la mejor? ¿Cuál de ellas es la que a usted le va a decir, mire, yo le vendo a este precio, pero nosotros entregamos el producto y el día lunes en ese horario usted lo va a tener? Para otro capaz que le vende más barato y no cumple con la entrega, o le entrega, digamos, una parte, otra parte se le entrega otro día. Entonces, bueno, tiene que manejar todas esas relaciones, ¿no? Porque si los empresarios son muy informales o es un mercado muy particular, usted no puede depender de ellos. Entonces tiene que... Pero esas reservas implican capital inmovilizado, implican tasa de interés e implican tener lugar para almacenarlo, ¿no? Entonces, mire, todos los elementos que van apareciendo, qué importante. Por otro lado, también tiene que entender que si los insumos o materia prima que usted compra reúnen normas de calidad, usted va a poder brindar el bien o el servicio con calidad. En la medida que van capacitando, van analizando sus procesos, lo habilitan para que usted certifique calidad. Entonces, cuando usted certifica calidad, usted va a decir que el producto está elaborado bajo normas de calidad, normas INA, bárbaro. Listo. Entonces, para eso, el insumo que usted ha comprado tiene que estar certificado por calidad. Ahora, por más que usted sea una empresa que ha certificado calidad y si los insumos que usted utiliza no están certificados, lamentablemente no va a poder certificar su producto, digamos, por calidad. ¿Está? Entonces, es muy importante que usted se ponga a pensar qué es lo que quiere hacer, cómo se va a comportar el mercado, pero bueno, tiene toda la relación como para poder empezar a pensar. Entonces, los proveedores juegan un rol importante en todas las decisiones de nuestros emprendimientos. ¿Está? Por eso uno siempre se tiene que poner a pensar cuando habla del mercado proveedor, en primer lugar, pensar en la calidad y la cantidad.
que necesitamos para llevar adelante nuestra actividad. ¿Cuántos proveedores hay? ¿Cuántas fuentes de abastecimiento? La certeza de que puedan cumplir con ese suministro. ¿Cuáles son las características técnicas que tiene cada uno de esos productos que nosotros vamos a comprar? La oportunidad de abastecerse, ¿no? Tanto la cantidad como la calidad disponible que hay en el mercado. ¿Y cuáles son esos precios? Por eso el mercado proveedor hay que estudiarlo, hay que analizarlo, es muy importante. Si nosotros no le damos bola, probablemente vamos a tener algunas dificultades y vamos a tener menor capacidad de poder competir, digamos, con las otras empresas que hacen lo mismo que hacemos nosotros. ¿Está? ¿Lo entendió? Entonces, qué importante. Segundo mercado que vamos a analizar, el mercado competidor, la competencia. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la competencia? ¿Qué va a incidir? Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que clarificar. Hay dos tipos de competidores, los competidores directos y los competidores indirectos. Los competidores directos son todas aquellas personas que de una u otra manera hacen lo mismo que hacemos nosotros, producir el bien o servicio. Entonces, por lo tanto, lo interesante de todo esto es saber cuál es la estrategia comercial que tiene cada uno. En otras palabras, uno diría, bueno, ¿cómo opera la veterinaria que está a la vuelta de donde nosotros nos vamos a ubicar? Entonces, ¿cómo es la veterinaria que está a 5 cuadras que ofrece los mismos servicios que ofrecemos nosotros? ¿Cómo es la veterinaria que está en la plaza, que está? Entonces lo tenemos que estudiar, lo tenemos que analizar, mirar sus estrategias, mirar sus políticas, mirar cómo realizan su actividad productiva, cómo es su personal, cómo es la distribución de sus actividades, ¿no? Entonces eso, como quien dice, le está dando un punto muy importante para poder salir al mercado y competir. Entonces uno puede decir, bueno, sí, voy a ofrecer lo mismo que mi competidor, al mismo precio. Alguien va a decir, no, voy a ofrecer un servicio diferenciado que tenga más calidad al mismo precio. Otro va a decir, no, voy a ofrecer el mismo servicio a un precio menor. Bárbaro. Entonces algunos dicen, no, quiero una estrategia de precio y calidad simultáneo. Bárbaro. Entonces usted decide. Pero para eso primero tiene que saber cómo están operando los otros, que ya de una u otra manera están instalados. No es tirarse a la pileta por tirarse. Entonces usted vio que le hablaron de la empresa veterinaria, la empresa de servicios veterinarios, que interesante, que tenía todo. Pero bueno, ahora usted tiene que empezar, antes de poner, de jugarse, de hacer todos estos estudios. Porque es información que de una u otra manera le va a dar tranquilidad. En la medida que usted no tenga esta información, las dudas y la incertidumbre estará al orden del día. Por eso tenemos que estudiar a los competidores directos. En segundo lugar, tenemos que analizar a los competidores indirectos. Entonces, ¿quién es indirecto? Son todos aquellos que de una u otra manera van a competir con nosotros por los bienes o servicios que nosotros necesitamos. ¿Está? Por eso se llama competidor, digamos, indirecto. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, sí. Entonces usted dice, bueno, mi consultorio veterinario, mi clínica veterinaria va a trabajar las 24 horas del día. Bárbaro. Entonces se está hablando de 7 días a la semana, de 30 días por mes y 365 días. Entonces, por lo tanto, necesita veterinarios. Entonces usted va a decir, no, sí, pero yo tengo todos los... No, pará. Entonces usted sabe que los veterinarios trabajan por guardias. Entonces, ¿cuántos veterinarios necesita para que cubran todo ese tiempo que usted va a brindar el servicio? Entonces, no sé si hay tantos veterinarios como para poder abastecer todo lo que usted necesita. Todo va a depender del lugar en el que se ubique, va a depender, digamos, de la población, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estoy cerca, lejos, bueno, cuanto más se aleje, menos posibilidad de tener veterinarios que le puedan trabajar. Entonces probablemente uno va a decir, bueno, sí, pero yo tengo una clínica importante, todos los días hacemos preguntar, sí, cada vez que usted opera necesita un especialista, necesita alguien que lo ayude. Entonces la persona que va a dar la anestesia, el anestesiólogo, probablemente va a decir,
mire, yo tales días puedo, tales días estoy comprometido, entonces por lo tanto lo va a condicionar. Y usted se va a pelear por ese profesional, porque su servicio de una u otra manera está condicionado por la actividad del otro profesional. Entonces va a tener competidores, por eso uno dice competidor indirecto, compite no por el mercado, sino compite por un factor que usted necesita, un elemento para realizar su labor. Bueno, quedó claro, creo que lo que es un competidor directo y un competidor indirecto. Entonces, a partir de ahora, usted se va a hacer un sinnúmero de preguntas que son importantes para que usted pueda conocer, digamos, el mercado en el cual usted va a competir, ¿no? Entonces, en primer lugar, tiene que saber cuántos competidores existen y quiénes son. Entonces probablemente va a decir, bueno, en la zona en la cual vamos a operar hay 10 veterinarios. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la porción? ¿Qué servicios ofrecen? Entonces usted lo tendrá que conocer. Y por otro lado, tratar de entender cómo se manejan financieramente. Entonces, eso le va a dar una pauta para que usted pueda ofrecer los servicios. Entonces va a decir, bueno, no hay ningún problema, usted me puede pagar con débito, me puede pagar con tarjeta de crédito o me puede pagar al contado. No hay ningún problema, porque sus competidores están ofreciendo lo mismo. ¿Está? Entonces usted tiene que tener lo mismo que están ofreciendo los otros. Pero tiene que entender que no todos los procesos son iguales. Entonces probablemente una cosa es que usted le pague efectivo, el dinero lo tiene en la caja y lo puede disponer. Una cosa es que le paguen en débito, entonces recién lo va a poder disponer al día siguiente. Otra cosa es que le paguen con tarjeta de crédito y cuando liquide la tarjeta de crédito pasaron 15 o 20 días. ¿No? Entonces es muy importante que usted pueda tener presente todas esas cosas. Segundo, ¿cuál es la calidad de los productos o servicios que ofrecen sus competidores? ¿Cuáles son sus estrategias que tienen en mente? ¿No? Por eso es muy importante que usted entienda contra quién va a competir. Ahora, por otro lado, también entender cómo compiten sus competidores. Entonces, en la medida que usted los conozca, en la medida que usted los trate, en la medida que empiece a observar cómo funciona ese mercado, va a sacar elementos de juicio. Por eso, lo más interesante en un mercado competidor es tratar de conocer, mira, etcétera, tiene que armar su estrategia comercial. Entonces, ¿qué es la estrategia comercial? La estrategia comercial es como un planito, como, digamos, un cronograma de ruta que a usted le va a decir cuáles son los pasos que va a seguir para lograr los objetivos que usted se está planteando. Entonces, eso tiene que ver con 4 variables importantes que usted tiene que considerar. En primer lugar, el producto. ¿Cuál es el producto que va a ofrecer? ¿Cuál es el servicio que va a brindar? ¿Cuál es el precio? ¿Cómo es la distribución de ese bien o servicio? ¿Cómo es la plaza? O en otras palabras, el mercado en el cual usted se va a desenvolver. Esto usted tiene que armar su estrategia comercial. Si no, es bastante complejo salir a pelear, salir a operar y obviamente sus competidores rápidamente lo van a pasar por arriba. Por eso, cuando uno habla, digamos, de la estrategia comercial de un proyecto, tiene que plantearse todas las preguntas y los elementos que uno básicamente va a tener que resolver o va a tener que pensar para hacer frente a los competidores. En primer lugar, la calidad del producto. ¿Cuáles son las características de ese bien o servicio que usted va a ofrecer? Ahora, todo producto tiene características externas e internas. ¿No? Entonces, por otro lado, ¿cuáles son los estilos que usted va a tener para poder de una u otra manera presentar esos productos? ¿Va a utilizar marcas? ¿Va a posicionar una marca? ¿Cómo va a ser el packing en el cual va a ofrecer su servicio? ¿No? ¿Cuál es el tamaño del producto que va a ofrecer? Por otro lado,
siempre tiene que tener presente que cualquier producto que uno comercializa o vende tiene que darle garantía. Y por otro lado, un servicio postventa. Entonces, si nosotros ofrecemos esto, y es un bien que sirve para varios usos, decirle, mire, no hay ningún problema, nosotros vamos a garantizarle o le vamos a dar una garantía o un servicio de tantos meses, años, días o lo que sea. Por otro lado, contemplar todo un proceso de devolución que puede pasar que la persona que compró el producto no le guste y lo devuelva. Entonces, por lo tanto, no hay ningún problema, se lo vamos a aceptar. ¿Está? Entonces, son cosas que usted tiene que pensar cuando tiene que armar su estrategia comercial. No las tiene que dejar librada al azar y cuando se le presente el problema decir, bueno, ¿cómo lo resolvemos? No va a sacarlo de la galera, tiene que pensarlo. Por otro lado, tiene que mirar bien el precio del lugar en el cual va a operar. ¿Cuáles son los descuentos que usted va a otorgar en función de todo lo que ha observado? Tiene que tener sus listas de precios para poder tener con claridad, ¿no?, la información, tanto para usted como para el consumidor. Cuando un consumidor tiene los precios, se siente más seguro. Ahora, cuando un consumidor no tiene los precios, está perdido, es más, se cohíbe, ¿no? Porque entiende que su ingreso es limitado, es finito. No hay persona que tenga ingreso ilimitado. Entonces, por eso es muy importante los precios, la información. Por otro lado, los plazos que usted puede dar para que le paguen un producto, 30, 60, 90 días. Pero entienda que cuando usted vende a plazos, tiene que cargar los intereses. No hay nada gratis en la vida. Entonces, si usted considera que esto contado vale 10 y se lo van a pagar a 30 días, son el interés por los 30 días. Porque a usted no le regala a nadie nada. ¿Está? Entonces todo el mundo le factura. Entonces, por lo tanto, usted no puede regalar. Usted no, como dije, puede ser un buen profesional, un buen veterinario, pero tiene que entender que todos estos recursos tienen costo. Entonces sus costos se tienen que calcular. Por otro lado, tiene que tener bien en claro cuáles son los márgenes de comercialización de cada uno de los productos. Entonces uno no tiene que tener todos los productos, tiene que analizar cuál es la velocidad de rotación que tienen esos productos. Entonces probablemente tener los productos que tienen mayor rotación. Entonces, por lo tanto, los que tienen mayor rotación tienen menor margen. En cambio, los que tienen, digamos, una rotación baja, sus márgenes tienen que ser mayores. ¿Están? No es poner cosas por poner o exhibir, no. Para eso usted va a contratar un especialista que lo ayude, que le diseñe, que determine el lugar, que haga funcional todo ese proceso en el cual usted va a trabajar. Entonces, mire qué interesante. ¿Cómo usted ahora tiene lineamientos para pensar? ¿No? Entonces, no solamente uno se tiene que preocupar por hacer la lista de casamiento, por casarse, no, los negocios son iguales. Tiene que pensar en todos los detalles. De la misma manera, la plaza. Entonces, ¿cuáles son los canales? ¿Cuáles son los lugares que nosotros vamos a abastecer? ¿Cómo nos vamos a almacenar? ¿Dónde, digamos, vamos a posicionarnos? ¿Cuál es la ubicación que vamos a tener? ¿No? Entonces, es muy interesante. Uno va a decir, bueno, yo me voy a ubicar en una esquina, en una plaza, en una cortada. No sé. Tiene que pensarlo. No es habilitar cualquier lugar por habilitarlo. Entonces, acuérdese que la actividad del médico veterinario necesita exposición. No porque en realidad usted es una modelo, ni mucho menos va a vender, no, sino simplemente muchas cosas entran por la vista. Entonces, una buena vidriera moviliza al consumidor. Entonces, piénselo. Bueno, por otro lado, es importante que piense en la promoción, ¿no? Porque todos los productos que usted va a comercializar de una u otra manera generan márgenes. Si usted no vende un solo producto, va a vender muchos productos. Entonces, el principal es la clínica, ¿no? La atención médica.
pero hay complementos. Usted va a tener farmacia, va a tener, digamos, algunos artículos que complementan la actividad, alimentos, etc. Entonces, por lo tanto, tiene que armar sus, digamos, sus estrategias para tratar de ver cómo va a publicitar sus productos, cómo los va a presentar, cómo se va a dar a conocer. ¿Está? ¿Cómo va a participar? Entonces, quiero ser claro. Entonces, si usted no hace nada, probablemente su negocio va a tener, digamos, clientela como todo el mundo. Pero en la medida que usted realiza alguna inversión, realiza un gasto adicional, probablemente su clientela puede incrementarse. Entonces, dependerá de usted que asuma o no ese reto. Entonces, muchos van a decir, no, pero la promoción es un gasto. No es un gasto, es una inversión. Una inversión que de una u otra manera le va a generar un rédito mayor. Pero tampoco la pavada. Hay que buscar los lugares en los cuales usted tiene que publicitar. No vamos a publicitar en la televisión en un horario, supongamos, de 1 de la mañana a 2 de la mañana. Todo el mundo está durmiendo. Entonces, es interesante que usted conozca los espacios, conozca los medios, como para poder canalizar y publicitar su actividad. ¿Está? Entonces, por otro lado, entienda que, digamos, las personas que probablemente van a tener, digamos, mascotas, son niños, jóvenes y en algunos casos los adultos. Los adultos son muy particulares en cuanto, digamos, a tener sus mascotas. Por eso es muy importante que usted se ponga a pensar. ¿Tá? Entonces, vamos a darle muchos elementos. Usted va a ver acá en el material que yo le voy a dejar, elementos importantes como para poder analizar. Bueno, otro punto importante es el mercado consumidor, ¿no? Entonces, el mercado consumidor, el mercado más importante, en el cual usted va a interactuar. Entonces uno se va a preguntar, y bueno, ¿cómo es esto del mercado consumidor? Bueno, entonces en primer lugar tenemos que conocer al consumidor. Nosotros no podemos suponer nada. Entonces para esto, en primer lugar, tenemos que saber cómo se comportan los consumidores. Entonces generalmente los consumidores se tipifican en 3 grandes grupos. Primero, algunos consumidores que son muy analíticos, muy pensantes, y que piensan todo y analizan todos los procesos antes de decidir la compra, ¿no? Entonces, estos son muy intelectuales, muy pasionales, etc. Bueno, hacen todo el proceso, le miran, etc., controlan, ¿no? Entonces, ¿no? Miran los costos, los beneficios. Bárbaro, entonces son muy racionales, ¿no? Porque todo lo están pensando, lo están analizando. Bárbaro. En segundo lugar, tenemos otro tipo de consumidor que responde por condiciones de hábito, que quiere decir por costumbre. Entonces, estos consumidores responden, digamos, a la costumbre. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a comprar tal o cual producto, entonces tomamos esta marca porque esta marca es garantía de calidad, etc. Entonces, es un hábito. Entonces, por lo tanto, es más, en algunos casos, esos productos son identificados por su marca. Entonces, uno dice Adidas, entonces rápidamente entiende que es ropa deportiva, etc. Bárbaro. Entonces, nos va llevando a la marca, ¿no? De la misma manera, cuando uno dice Quaker, ¿no? Entiende que es la avena, etc. Bárbaro. Y así, un sinnúmero de productos que básicamente han logrado posicionar su marca y que de una u otra manera están relacionados con los hábitos que tienen los consumidores, ¿no? Porque, bueno, es costumbre, es tradición, entonces posicionar una marca, posicionar un producto, lleva mucho tiempo, no es una tarea que se hace de un día a otro, ¿no? Nadie posiciona convencer al consumidor, hay que darle calidad, etc. Bueno, un sinnúmero de elementos. Entonces tenemos, en primer lugar, la persona que es muy racional, el segundo que ya responde a una situación de hábito, y el tercer consumidor, que es el impulsivo, ¿no? El que siente la necesidad de que ese producto tiene que formar parte de su consumo, ¿no? Entonces, por lo tanto, este consumo impulsivo es muy particular, tiene la información, tiene el recurso, entonces, por lo tanto, va a responder a cierto parámetro de comportamiento. Entonces, en muchos de los casos,
son consumidores que van a consumir productos primarios o secundarios, ¿no? Pero bueno, es importante también que nosotros los consideremos. Entonces, en este marco de estos tres tipos de consumidor que nosotros hemos tipificado, por ahí, bueno, puede haber muchos más, de acuerdo a la clasificación que haga cada uno, vamos a considerar algunas variables que inciden en su comportamiento. Entonces tenemos que la psicología, la sociología, ¿no? Que de una u otra manera nos va a dar elementos de juicio como para poder entender a estas personas. Entonces, en primer lugar, tratar de pensar en términos de cuál es la personalidad, cuál es el estilo de vida que lleva esa persona, que eso va a determinar pautas de consumo. Por otro lado, cómo se motiva, cuáles son las motivaciones que tiene ese consumidor. Otro punto importante, las emociones, ¿no? Entonces, otro punto importante, cómo percibe la realidad nuestro consumidor, cómo mira. Entonces eso tiene que ver con la información, con la cultura, con la tecnología, etcétera, ¿no? La percepción de un proceso. En tercer lugar, las actitudes que tiene ese consumidor. Y por otro lado, memoria y aprendizaje, que son variables que van a participar en todo el análisis de nuestros consumidores. Por eso es muy importante que desde un primer momento nosotros, por lo menos en nuestra actividad, en la actividad veterinaria, tener bien presente la diferencia que existe entre el consumidor y el cliente. El consumidor es el que usa el producto, el cliente es el que compra el producto. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos un problemita bastante, digamos, grande que nos va a condicionar la actividad, es que nuestro consumidor lamentablemente no habla, no se manifiesta, no se expresa. Entonces, por lo tanto, es el cliente el que básicamente va a observar la reacción del consumidor. Entonces, por eso tenemos que tener muy en claro y trabajar sobre dos puntos de vista. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la anatomía, la patología, la biología del animal, y por otro lado, las pautas de comportamiento de las personas que de una u otra manera es dueña de ese animal. Por eso, cuando nosotros tratemos de analizar el comportamiento, digamos, de estos consumidores, el comportamiento de estos clientes, en primer lugar vamos a tener que segmentar el mercado. ¿Qué quiere decir? No podemos abastecer al mercado en su totalidad. Tenemos que segmentarlo, dividirlo en porciones de tal forma de que sea más operativo y podemos satisfacer esa demanda. En segundo lugar, tenemos que analizar todas las características que tiene ese grupo que nosotros hemos elegido o hemos segmentado para que nosotros podamos abastecer. Una vez que conozcamos básicamente cuáles son las características, cómo van a responder, etcétera, nosotros podemos pensar en el posicionamiento del mercado, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas, la capacidad que nosotros podemos generar? Entonces, mire qué interesante, cómo vamos a ir atravesando, digamos, diferentes estadios, como para poder resolver todas estas problemáticas. Por otro lado, digamos, también vamos a explicarlo a grandes rasgos, porque ya va a entrar a la evaluación, que es el mercado distribuidor. Es el mercado en el cual se va a encargar de que los productos lleguen al consumidor. En cada canal existirá un participante, un intermediario, y ese intermediario determinará márgenes, lo que hará que el producto en algunos casos se encarezca o, digamos, el producto llegue, digamos, en forma mucho más rápida, digamos, al consumidor. ¿Tá? Entonces, en primer lugar, tendremos el canal directo, en el cual va el producto del productor al consumidor. Tenemos canales detallistas en los cuales hay algún intermediario, ¿no? Un mayorista, que de una u otra manera interviene en ese proceso para que el producto pueda llegar al consumidor. Por otro lado, tenemos los canales distribuidores, entonces tenemos mayoristas, minoristas, detallistas, etcétera, y el producto va a llegar al consumidor. Entonces, por otro lado, tenemos el canal broker, en el cual existe un intermediario más, que es el broker, los distribuidores, los detallistas y el consumidor. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver diferentes canales. ¿Cuál de ellos vamos a elegir? Todo dependerá del producto o servicio que nosotros vamos
a elegir. Entonces es muy interesante que nosotros no perdamos de vista la información y el comportamiento que tienen los mercados. Entonces, por otro lado, también entender que todos los productos tienen un ciclo de vida. No hay nada que dure toda la vida. Entonces, algún producto nuevo va a reemplazar a un producto existente en el mercado. Entonces uno va a decir, ¿pero por qué se produce esto? Por algo muy simple, porque van cambiando las condiciones en las cuales se desenvuelven las personas. Entonces, es muy importante que todo producto que uno elabora va a pasar por 3 etapas. Primero hay que elaborarlo, hay que diseñarlo e introducirlo al mercado. Una vez que uno lo introduce al mercado, hay que tratar de lograr, digamos, su posicionamiento, ¿no? Que se produzca un crecimiento, una mayor demanda, etcétera, para que en algún momento el producto pueda estar en una situación óptima. Entonces tengamos ventas crecientes, se consolida el producto, etcétera. Pero también pensar que en algún momento el producto va a dejar de demandarse, porque existe un producto que lo reemplace, porque las condiciones en las cuales operamos cambiaron, porque la tecnología se modificó, porque las normas ahora cambiaron, etcétera. Entonces, todas esas variables de entorno empiezan a jugar. Entonces, el producto que era interesante, que era el producto estrella que tenía nuestra empresa, ahora deja de ser, digamos, demandado. Entonces, por lo tanto, tendremos que reconvertir o tendremos que ver cómo adecuamos esta realidad al nuevo escenario en el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Está? Por eso es muy importante todas estas herramientas, todos estos elementos que nosotros utilizamos en el estudio de mercado. Bueno, entonces, escuche bien, vamos a aprovechar estos últimos minutos que nos quedan para, digamos, aplicar. Entonces, generalmente la actividad del médico veterinario tiene que ver más con los servicios que con la producción de los bienes, porque el médico no produce un bien para entregárselo y que se lo lleve la persona, no. Generalmente el médico, digamos, genera servicios. Entonces, los servicios tienen un tratamiento muy particular. No, digamos, en primer lugar, son intangibles, ¿no? No se pueden tocar, no se pueden oler, etc. Por otro lado, tienen características muy diferentes a los bienes. Entonces, en muchos de los casos, la mayor participación en la producción de servicios va a depender de la persona que lleva adelante la actividad. Por otro lado, digamos, cuando uno elabora el servicio no entrega nada. No hay un recordatorio, no hay un producto, no hay un proceso traslativo de algo. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar que estamos elaborando algo que en realidad las personas necesitan y que en realidad lo van a consumir en el momento que nosotros lo producimos. ¿Está? Por eso es muy importante que desde un primer momento tengamos bien claro, no somos iguales que las empresas que producen bienes o servicios. Por eso tenemos que ver las características que tiene el bien o ese servicio que nosotros vamos a ofrecer. En primer lugar, el bien que ofrecemos nosotros es intangible. No se puede ver, no se puede gustar, no se puede tocar, no olerse, etc. Esto es muy importante. Segundo, no se puede separar la producción del consumo. O sea, donde se produce, se consume. ¿Está? No es que uno lo produce como la fábrica, lo almacena y después lo lleva al mercado. No, no es así. Acá lo producimos y se consume. Por otro lado, en muchos de los casos, nosotros no podemos almacenar lo que nosotros producimos. Ya no hay almacenaje de servicios. Entonces se produce y se consume. Entonces esto hace que permanentemente nosotros estemos a disposición de la demanda. Cada vez que se demanda, nosotros tenemos que estar, porque no se puede almacenar, no se puede guardar. Por otro lado, la calidad va a depender pura y exclusivamente de la persona que presta el servicio. ¿Está? Entonces es muy importante que entendamos que la persona o las personas que tienen que trabajar
en nuestro establecimiento, en nuestra empresa, tienen que estar formadas, tienen que ser conscientes del proceso en el cual nosotros llevamos adelante la actividad. Tienen que ser pacientes, tienen que entender, saber escuchar, saber responder, saber comportarse y entender todas las problemáticas que se generan en nuestro establecimiento. Entonces, acordarse que el cliente llega con un problema. No quiere más problemas, quiere solución al problema que trae. Tranquilidad, devolverle la calma, darle seguridad de que su animal, que su mascota va a ser tratado y va a ser recuperado. ¿No? Entonces, por lo tanto, si nosotros vamos a salir con los pelos de punta a la medida que el tipo está nervioso, etcétera, terminamos mal, entonces perdemos el cliente. Entonces, por eso tengo que ser claro. El servicio va a depender pura y exclusivamente de la persona que lo brinda. Y ahora lo que tenemos que tener presente es que no siempre vamos a estar de buen humor, no siempre estamos predispuestos. Entonces, la actividad requiere precisamente formarnos, entrenarnos para poder dar respuesta a este requerimiento. Por eso es muy importante el entrenamiento, la capacitación, la motivación, ¿no? El contacto que va a tener esta persona con, digamos, con los clientes. Por eso el secreto, digamos, del éxito de las veterinarias es el personal. Cuando tiene un buen personal, tiene muy buena capacitación, están muy bien entrenados, probablemente van a poder resolver todos los problemas. Porque los otros son elementos comunes. Va a necesitar la misma cantidad de alcohol, los mismos instrumentos, etc. Pero lo que hace distintivo a su actividad es el personal que va a trabajar en su organización. Bueno, no los quiero marear, no los quiero cansar, es mucho el material. Igual se los dejo acá, digamos, lo tienen acá en la página, como para que lo lean, se informen, etc. Entonces recuerden, no es que yo quiero que ustedes se vuelvan especialistas en economía, en estudios, que lo pueden asesorar, que le pueden de una u otra manera dar sustento a todo ese requerimiento que usted necesita cuando habilite o ponga en funcionamiento o lo que sea. Entonces entienda que hay herramientas, que el marketing es una de las herramientas muy importantes, que la economía pone a disposición de todas las personas. Hay especialistas en marketing, especialistas en mercadotecnia, licenciados digamos, en marketing estratégico, etcétera, lo que usted considere, y lo van a asesorar y le van a dar información. Bueno, hasta acá llego, les deseo, digamos, lo mejor. El próximo viernes estaremos en contacto tomando la evaluación parcial. Ahora, digamos, resuelva sus preguntas, trate, digamos, de mirar si hay alguna dificultad. Si tiene dificultades, usted me pone en el Classroom, me manda por correo y las vamos a leer. Entonces, es importante que usted mida su tiempo, entienda, digamos, las preguntas, lea las preguntas, trate de trabajar con las preguntas y sus respuestas, no invente, no dé por sabido nada, lea y una vez que usted lee, recién responde. ¿Está? Bueno, entonces no vamos a tener problemas. Dios mediante, los espero el día viernes en el horario de siempre. Y agradeciéndoles en esta cursada que básicamente a veces ha generado muchas dificultades, producto de que a veces no tenemos los medios o a veces no disponemos de la capacidad de internet que requiere, etc. Bueno, un sinnúmero de problemas, pero gracias a Dios hemos terminado y estamos dando la última reunión. Bueno, Dios mediante, los veo el próximo viernes. Gracias, hasta luego.